Hoy, chicos, vamos a hablar de la Unión Europea. Ya hablamos de Colombia, hablamos de los países latinoamericanos, hablamos de Argentina, de Brasil, de Chile, de México, de Venezuela, de cómo son nuestras relaciones con ellos, de los Estados Unidos y de cómo es nuestra relación con ellos. Y nos llega el turno hoy de hablar de la Unión Europea, de ese bloque supranacional del que todos de una u otra manera queremos, al que todos queremos imitar. Y entonces, después de haber repasado pues las noticias más relevantes de la semana, quiero que invitemos a Laura, nuestra monitora, que nos va a hacer la relatoría de la sesión de clase de hace 15 días, donde hablamos de los Estados Unidos. Entonces, Laura, a partir de aquí tienes 10 minutos para que nos hagas ese pequeño recorderis de lo que conversamos antes de irnos a Semana Santa. Buenos días, profe, y buenos días a todos. Bueno, inicialmente, la clase pasada, hace 15 días, iniciamos hablando de la historia y de unos presaberes de Estados Unidos. Entrando como en materia, pues hablamos de que Estados Unidos es un país soberano constituido como una república federal con 50 estados. Es el cuarto país más grande en área total y es el tercero en población después de China e India. Multicultural y multiétnico debido pues a la migración. Es la economía más grande del mundo y la segunda economía más grande después de China. Y bueno, en materia de historia del video, en resumen del video que vimos, pues básicamente Estados Unidos se constituyó a base de migración y guerras. Bueno, luego de todo esto, tenemos que es la federación más antigua del mundo, que es una república constitucional y democrática y representativa. Y bueno, ya entrando más en materia, está dividido en tres niveles: el nivel federal, estatal y local. El nivel federal pues corresponde al nivel nacional, que fue el que hablamos la clase pasada. Este es el más importante porque aquí es donde se toman las decisiones en materia de política exterior. Bueno, este se compone del poder legislativo, poder ejecutivo y el poder judicial. El primer poder, que es el legislativo, tiene dos cámaras: el Senado, compuesto por 50 miembros, y la Cámara de Representantes, compuesta por 250 miembros. El poder ejecutivo, encabezado por el presidente, donde este es el comandante y jefe de las Fuerzas Armadas, aparte de que toma casi que todas las decisiones en materia de política exterior. Y el Poder Judicial, encabezado por la Corte Suprema de Estados Unidos, el cual es el máximo órgano que ejerce la justicia. Está constituida por el presidente Joe Biden, la vicepresidenta Kamala Harris, el secretario de Estado Anthony Blinken, que es quien ejerce la diplomacia del país, y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que es quien tomaría el mandato del país en caso de que ni el presidente ni la vicepresidenta estén en condiciones de hacerlo. Y ya en materia de política exterior se ejerce un sistema constitucional donde no solo el Estado tiene que ser tiene poder sobre la política exterior, sino también se le tiene en cuenta la sociedad civil, el Congreso, la Corte Suprema y entre otros. La toma de decisiones es compartida con el Poder Ejecutivo, con el Legislativo, que vendría siendo el presidente y el Congreso. Bueno, el presidente presenta sus propuestas en relación a política exterior al Congreso, que es quien las aprueba o no. Sin embargo, pues se debatía que el presidente tiene pues el derecho o el poder, por decirlo así, de hacer las políticas y no consultarle al Congreso. Bueno, Estados Unidos siempre mantuvo una política exterior basada en la doctrina Monroe, donde pues esta consiste en que nadie se mete en sus asuntos y este no se mete en los asuntos de los demás siempre y cuando como que no le afecten. Esta política tiene un enfoque hacia lo que se llama el destino manifiesto, y hablábamos que bueno, el destino manifiesto es como que Estados Unidos está destinado a ser el hegemón del sistema. Pues históricamente hablando, la profesora mencionaba que históricamente Estados Unidos siempre ha tenido como ese destino, y
Ya. Luego hablábamos de un señor que se llama Henry Kissinger, que para él la política exterior de Estados Unidos es un triunfo de la fe y que esta representa tres valores: la democracia, el respeto a los derechos humanos y la economía de mercado. Entonces, que entre más democrático hay más desarrollo, entre más se le respeten a los derechos humanos, hay más confianza en las instituciones y en el gobierno, y entre más economía de mercado, pues hay mejoras en el libre comercio. A lo largo del siglo XX, Estados Unidos ha proporcionado armas y asistencia económica para combatir regímenes autoritarios y de izquierda, ya que pues bien sabemos que esto empieza desde todas las tensiones que empieza a tener después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y el punto máximo de poder de Estados Unidos está en el Consenso de Washington, donde se creó el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Em, por otro lado, tenemos la doctrina Monroe y Truman, donde pues la Monroe la expliqué, que es que nadie se mete con nosotros pues, no nos metemos en los asuntos de nadie. Y la Truman consiste en darle un apoyo a los países que querían luchar contra el comunismo y los regímenes de izquierda, que pues lo que les digo va muy ligado a todo el pues, toda la trascendencia histórica que tiene Estados Unidos con el tema de las guerras. El presidente de Estados Unidos es quien toma las decisiones en materia de política exterior, lo que les contaba anteriormente, que el Congreso pues puede declarar la guerra, pero Estados Unidos sin consultarles también lo puede, Estados Unidos, perdón, el presidente también lo puede hacer sin consultarle al Congreso. En temas de impacto de la política exterior, actualmente se trabaja en la tecnología 5G, en clima, medio ambiente y pues el tema del cambio climático que el presidente Joe Biden volvió a la COP de París, y pues también estoy investigando que en materia de política exterior con Colombia quieren implementar la energía verde, que eso le representaría a Colombia como algo negativo y algo positivo en temas de petróleo. Pues eso en ese sentido, y pues que también siempre han querido como tener influencia en temas de terrorismo, protección a las mujeres, y más ahorita protección a las mujeres siendo la vicepresidenta una mujer, y todo el tema de asistencia y refugio humanitario. Entre los retos internacionales que enfrenta Estados Unidos está, bueno, inicialmente las tensiones comerciales con China, tensiones con Irán porque ellos tienen armas de destrucción masiva, y lo que nos contaba la profesora, pues que el año pasado, gracias al coronavirus, se evitó una tercera guerra mundial como por esta situación. En tensiones con Rusia, frente a sus relaciones diplomáticas, pues por ejemplo, lo que hablábamos de que Biden le dijo asesino a Putin, entonces tensiones con Rusia por ese sentido. La guerra en Siria, tensiones con Venezuela por el régimen dictatorial, ya que, pues, si bien sabemos, Estados Unidos está en contra de esos regímenes. Y bueno, la migración, que siempre ha sido un problema que Estados Unidos ha querido como mitigar, y pues ahorita el presidente Joe Biden ha tenido como, bueno, tiene como más influencia y quiere implementar políticas migratorias en pro de los migrantes, porque se le da como, por decirlo así, muy mala vida a los migrantes. Entonces, ya. Hablando en materia colombiana, pues lo que les contaba de que inicialmente pues las relaciones con Colombia ahorita son como en tema comercial, y en tema materia histórica se establecieron en 1822. Y un dato importante que nos dio la profesora fue que la Embajada de Estados Unidos en Bogotá es la más importante de la región. Y eso básicamente. Laura, muchas gracias por ese resumen, por habernos recordado un poquito lo que hablamos hace 15 días. Qué bueno que investigaste un poquito más y fuiste un poquito más allá de lo que yo les había comentado en clase. Si hay alguno que quiere hacer dentro de 15 días la relatoría de esta sesión de clase, pues me avisa por el chat y le damos el espacio. Ahora bien, vamos a hablar de la Unión Europea. Ya empecemos a hablar de nuestro bloque supranacional favorito,
Y vamos a empezar con unas 3 preguntitas de presaberes que me gustaría que alguno de ustedes respondiera, si saben. ¿Cuántos países hacen parte de la Unión Europea? ¿Cuál es la sede de la Unión Europea? ¿Es Turquía parte de la Unión Europea? Karen, vi que ibas a abrir el micrófono. Ah, no, qué pena. Pues creo que son 27 países, ¿no? Los de la Unión Europea. Sí, son 27. ¿Alguien sabe cuál es la sede de la Unión Europea? ¿Dónde quedan las oficinas principales de la Unión Europea? ¿Alguien sabe si Turquía hace parte de la Unión Europea? De esos 27 países que son parte de la Unión Europea, ¿es Turquía uno de ellos? Sí, profe, creo que sí, ¿no? No. Turquía. Profe, yo creo que la sede es en Alemania, ¿no? No. La sede de la Profe, la Bruselas. sede es en Muy bien, Bruselas y en Luxemburgo, ¿no? César, en Bruselas, Bélgica. Y no, Turquía no hace parte de la Unión Europea. Turquía quiere ingresar a la Unión Europea, pero ya les voy a contar por qué Turquía no hace parte de la Unión Europea y muy probablemente Turquía no haga parte de la Unión Europea. ¿Qué es la Unión Europea? La Unión Europea es una comunidad política sujeto de derecho internacional constituida como una organización internacional que nació para propiciar y acoger la integración y la gobernanza común de todos los estados y los pueblos europeos. En este momento está compuesta por 27 estados de Europa y fue establecida como Unión Europea con la entrada en vigor del Tratado de Maastricht o Tratado de la Unión Europea del 1 de noviembre de 1993. Antes de esto se llamaba Comunidad Económica del Carbón y el Acero, después se llamó Comunidad Europea de la Energía Atómica y después Comunidad Económica Europea. En 1993 estos 3 organismos se fusionaron para dar nombre a lo que ustedes hoy conocen como Unión Europea, que tiene 3 grandes pilares: la política exterior y de seguridad común, la política económica y la política de cooperación judicial. Estos son los 3 grandes pilares de la Unión Europea. Vamos a hablar un poquito de lo que busca la Unión Europea. ¿Qué busca? ¿Qué quiere hacer la Unión Europea? Una de las primeras cosas que quiere hacer la Unión Europea es mantener y aprovechar la paz establecida entre sus Estados miembros. Acuérdense que la Unión Europea nace, o lo que nosotros hoy conocemos como Unión Europea, nace en un primer momento como producto del primer plan de cooperación internacional para el desarrollo que se conoce en la modernidad, que es el Plan Marshall de Reconstrucción de Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial. Fue un plan de recuperación que inició o que se dio con financiamiento de los Estados Unidos y que buscaba que todos los países europeos que se habían visto tan devastados en la Segunda Guerra Mundial pues pudieran recuperarse económica, política y en materia de infraestructura, etcétera, etcétera. Además, la Unión Europea quiere promover la seguridad económica y social de todos sus estados bajo un enfoque de ¿qué? La Unión Europea tiene un enfoque que se llama la cohesión social. ¿Qué es la cohesión social? La cohesión social es aquella figura en donde se busca que todos los estados tengan un bienestar económico, un bienestar político y un bienestar social que les permita el libre disfrute de sus derechos fundamentales. Asimismo, la Unión quiere unir a los países europeos en una cooperación práctica. ¿Qué quiere decir esto? Que la Unión Europea es el principal cooperante al desarrollo que tiene el mundo en este momento. Si el semestre que viene matriculan una electiva que se llama Cooperación Internacional para el Desarrollo, les contaremos un poquito más sobre este tema. Asimismo, la Unión Europea quiere preservar la identidad de Europa en un mundo globalizado, preservar esas raíces europeas, esa tradición, esa cultura de lo que es Europa en el marco de un mundo que cada vez está más globalizado, cada vez está más interconectado y cada vez responde a patrones culturales mucho más pro-norteamericanos. La Unión quiere velar por la seguridad de los ciudadanos europeos, no solo en el territorio de la Unión Europea, sino en el resto del mundo, y promover los valores compartidos por los europeos, valores como la democracia, el libre mercado, el respeto a los derechos humanos, la cooperación internacional, la cohesión,
el respeto a los migrantes, etcétera, etcétera, etcétera. Les voy a contar 13 cosas que han hecho pues un poco como que han constituido pues un poco la historia de la Unión Europea. Después del Plan Marshall, después de que, pues cuando se empieza a ejecutar el Plan Marshall de recuperación de la Unión de Europa, posterior a la Segunda Guerra Mundial, en 1991, los 6 miembros fundadores crean la CECA. La CECA es la Comunidad Europea del Carbón y el Acero. ¿Y quiénes son los 6 miembros fundadores? Son Francia, Italia, Luxemburgo, Bélgica, The Netherlands, o lo que ustedes conocen como Holanda, y Alemania, la parte occidental de Alemania. Entre 1951 y 1957, pues esto era la Comunidad Económica del Carbón y el Acero, y ellos lo único que hacían era negociar o fomentar el intercambio de bienes y servicios en términos de el comercio de carbón y acero. En 1957 ellos se dan cuenta que esto les funciona, que es bien, y firman el Tratado de Roma, que es el tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea. La Comunidad Económica Europea tenía entonces 6 miembros, que eran los 6 miembros fundadores, y que ya no solamente negociaban o buscaban el intercambio del carbón y el acero, sino además el intercambio de otros bienes y servicios. En 1973 se da la primera gran ampliación de la Unión Europea, en donde pasan a ser de 6 países a ser 9 países. Uno de los países que se integra en 1973 es precisamente el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. En 1979 se llevan a cabo las primeras elecciones directas al Parlamento Europeo. Las elecciones al Parlamento Europeo se llevan a cabo el día 9 de mayo, que es el Día de Europa, es considerado como el Día de Europa, y el Parlamento Europeo pues es el principal órgano que representa a todos los ciudadanos de la Unión Europea. En 1981 se da la primera ampliación mediterránea, y en esta primera ampliación mediterránea ingresan países como España, Portugal y Grecia. En 1992, ese tratado con la Comunidad Económica Europea da un paso más al constituirse el mercado único europeo como proceso también, porque ya la Unión había decidido que iba a tener una moneda única que se iba a llamar el euro por Europa, y que pues iba a generar cierta unión más allá de la unión política. Entonces se constituye el mercado único europeo, un mercado en donde los países miembros de la Unión Europea tienen arancel cero de intercambio de bienes y servicios, donde hay libre movilidad de trabajadores, libre movilidad de bienes y servicios y libre movilidad de capitales. En 1993 se firma el Tratado de Maastricht. Maastricht es una ciudad en Holanda, y de allí el nombre del tratado, constitutivo de la Unión Europea. Es decir, ya no nos llamamos Comunidad Económica Europea, ya no nos llamamos Comunidad Europea del Carbón y el Acero, sino que ya nos llamamos Unión Europea, y es ese el nombre con el que se conoce hoy en día al bloque supranacional, es el nombre con el que ustedes le conocen y con el que las futuras generaciones le conocerán. El 1 de enero del 2002 se marca un hito importantísimo en la historia de la Unión Europea, porque entra en circulación el euro, la moneda única europea. La Unión Europea es el primer y único bloque supranacional o bloque o régimen internacional o bloque multilateral o organización intergubernamental, como ustedes la quieran conocer, que tiene una moneda única. En el 2004 se da una segunda gran ampliación en la que ingresan casi 15 estados, y la Unión Europea llega así a 25 estados. En 2009 entra en vigor el Tratado de Lisboa, que es como la constitución de la Unión Europea, en donde se cambian algunos aspectos de funcionamiento de la misma. En 2014 se celebran las primeras elecciones abiertas a presidente de la Comisión Europea. Ya les voy a contar qué es la Comisión Europea. Y en el año 2020, pues es el último hito, y es que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sale de la Unión Europea, fracturando el bloque supranacional. La Unión Europea, dentro de los tratados constitutivos de la Unión Europea, ni en el Tratado de Lisboa, ni en el Tratado de Maastricht, ni en el Tratado de Roma del 57, y mucho menos en el Tratado del 51 de la CECA, se establece o se establecía que un país iba a salir de la Unión Europea, porque nadie pensaba que algún país iba a querer salir nunca de la Unión Europea. Diego. Profe, es que yo tengo una duda, es que había una lectura donde dice que había un tratado de Niza, que pues también fue un tratado importante para la Unión Europea porque fue
un cambio institucional de toda la reforma o cómo está estructurada la Unión Europea? ¿También entra como esta parte de la historia importante o El Tratado de Niza es muy importante, Diego, pero yo no lo menciono acá porque quizá para los historiadores y para todo el análisis historiográfico, hay dos tratados, hay tres tratados clave en el desarrollo y en el devenir de la historia de la Unión Europea. El de Roma del 57, el de Maastricht del 93 y el de Lisboa del 2009. El Tratado de Niza tiene unos aspectos muy procedimentales del funcionamiento y del objetivo como tal de la Unión, pero es acá en el 57 cuando se constituye la Comunidad Europea, la Comunidad Económica Europea, en el 93 cuando cambiamos a lo que hoy se conoce como Unión Europea, ese es el primer gran tratado vital para la Unión, y en el 2009 porque el Tratado de Lisboa quiso ser como una especie de constitución de la Unión Europea y en muchos aspectos fracasó. Pero el Tratado de Niza también es muy importante porque reglamenta ciertos aspectos procedimentales, sobre todo del mercado único europeo. Brenda. Profe, precisamente lo que mencionabas, pues cuando daba la noticia, digamos que, o sea, cómo funciona, no sé cómo decirlo, pero no sé si la democracia o el tema, pues, de Reino Unido y los países que lo conforman, porque decías que solo uno de los 4 países quiso salirse y porque solo la decisión de uno le ganó a la de los otros 3, o sea, si tiene una jurisdicción más grande. A ver, voy a abrir acá un espacio. Entonces, el Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda del Norte. Tiene 4 países. Inglaterra, cuya capital es Londres. Irlanda del Norte, cuya capital es Belfast. Gales, cuya capital es... Ay, mi madre. Ay, se me olvidó la capital de Gales. Y Escocia. Cardiff. Gracias, César. Dios mío. Y Escocia, cuya capital es Edimburgo. Resulta que la gran mayoría de todas las decisiones políticas en temas de economía, seguridad nacional, política exterior, se toman desde Londres. Se toman en el número 10 de Downing Street. El número 10 de Downing Street es la sede del gobierno británico. Lo que es Belfast, Cardiff y Edimburgo toman decisiones más internas de sus territorios. Entonces, cuando se da la iniciativa del Brexit, pues el 90% de la población, o un poco menos el 80% de la población del Reino Unido como tal, vive en Inglaterra, es decir, está afincada en Inglaterra. Inglaterra tiene casi 60 millones de habitantes y la gran mayoría de la población está afincada acá. ¿Quiénes fueron los que votaron que sí al Brexit? Las personas que en el año 73, cuando se dio la primera gran ampliación de la Unión Europea, hacían parte de la clase trabajadora inglesa y que se dieron cuenta que, a ver, el hecho de pertenecer a la Unión Europea no es decir, yo estoy en la Unión Europea y ya, sino que pertenecer a la Unión Europea también implica que los estados tienen que dar unos recursos, que financiar un poco a la Unión Europea y financiar a aquellos países de la Unión que son menos desarrollados. ¿Quiénes eran los 3 países que más dinero aportaban a la Unión Europea hasta el año pasado? Alemania, Francia e Inglaterra, que eran los 3 países más grandes de la Unión Europea. Entonces, todos estos países o todos países como España, como Inglaterra, como Grecia, cuya crisis económica generó un terremoto impresionante en la política del bloque, eran países muy atrasados, con muchas deudas, y prácticamente se sostenían gracias a lo que donaban los alemanes, los franceses y los ingleses sencillamente se mamaron y dijeron, me perdonan la expresión, y dijeron, no, pues es que el primer ministro británico, David Cameron, porque ya había muchos bloques independentistas, nacionalistas que decían en Inglaterra,
liderados, por supuesto, por el hoy premier o el hoy primer ministro Boris Johnson, que decían es que estar en la Unión Europea no sirve de nada, estar en la Unión Europea es solamente un gastadero de plata, nosotros somos los que estamos manteniendo a los griegos que tienen la economía quebrada, nosotros estamos manteniendo a los italianos que no son capaces de hacer nada con su economía, estamos manteniendo a los españoles que están llenos de sudacas y que lo único que hacen es generar más problemas en la Unión, de migración, etcétera, etcétera. Entonces, pues nos cansamos. Y en ese momento el primer ministro David Cameron, que es un firme convencido de la idea de Europa, dijo, no, pues hagamos un referendo que yo sé que lo vamos a ganar, con tan mala suerte que no contaba que los ultraderechistas más acérrimos enemigos de la Unión, pues terminaron ganando el Brexit. Pero los jóvenes, las personas como de su edad, de mi edad, pues realmente no querían salirse de la Unión. ¿Por qué? Porque se daban cuenta que podían tener libertad de movilización, libertad para trabajar en otros países de la Unión, etcétera, etcétera. Pero ellos son la minoría en 4 países, Inglaterra, Irlanda del Norte, Gales y Escocia, en donde la gran mayoría de la población, un poco más del 60% de la población, es mayor de 55 años. Es decir, que ha vivido desde el 73 muchas de las cosas que pasaron en la Unión. Por eso ganó el sí al salir de la Unión Europea, pero hoy en día los jóvenes también están liderando un movimiento, sobre todo en Irlanda del Norte y en Escocia, para volver a la Unión Europea, esperar a ver en qué deriva esto, porque para ellos volver a la Unión Europea, lo primero que tendrían que hacer sería independizarse de Londres, y eso sí lo veo mucho más complicado. Por eso es que se toma la decisión democrática de irse, porque la mayoría de la población de lo que hoy es el Reino Unido está en este paísito que se llama Inglaterra, que tiene casi 60 millones de habitantes. Entonces, vamos en el 2020, se fue el Reino Unido y estamos aquí, en esto estamos viendo a ver cómo va a evolucionar un poco esa historia, cómo va a avanzar tanto el Reino Unido como Inglaterra, porque los retos no son solo del Reino Unido como Inglaterra, como la Unión Europea, porque los retos no son solo de Europa, es decir, no es solamente la Unión Europea, el bloque supranacional, el que tiene que reacomodarse a la salida del Reino Unido, sino que es también el Reino Unido quien tiene que empezar a reacomodar sobre todo su política económica y su política comercial a haber salido de la Unión Europea. Le toca ahorita empezar a firmar acuerdos de libre comercio con otros países, le toca empezar a buscar nuevas alianzas comerciales para posicionarse en mercados internacionales, cosa que cuando estaba dentro de la Unión Europea pues se hacía en general en conjunto para todos los miembros de la Unión. ¿Qué países hacen entonces parte de la Unión Europea? Pues estos que están acá: Portugal, España, Irlanda, Francia, Bélgica, los Países Bajos o lo que nosotros conocemos como Holanda, Alemania, Italia, Grecia, Bulgaria, Rumania, Croacia, Eslovenia, Austria, Hungría, Eslovaquia, la República Checa, Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, Finlandia, Suecia y Dinamarca. Ya el Reino Unido no hace parte de la Unión Europea, Noruega no hace parte de la Unión Europea, Suiza no hace parte de la Unión Europea, Serbia, Kosovo, Macedonia, Albania, Montenegro, Bosnia y Herzegovina no hacen parte de la Unión Europea, Malta hace parte de la Unión Europea, Chipre tiene una doble condición: la parte griega de Chipre hace parte de la Unión Europea, la parte turca de Chipre no hace parte de la Unión Europea. Dime, Brenda. Profe, digamos que todo el tema de los países que hacían parte de la Unión Soviética, pues también más allá de ingresar pues a la Unión Europea, ingresaron como otros organismos como la OTAN. Ellos debieron, o sea, ellos, digamos que bajo qué acuerdo dicen como realmente ya no estamos del lado de Rusia y vamos a ser ahora parte pues, del otro lado del mundo. Cada país hace sus negociaciones de manera individual con la Unión Europea. Si cumple los requisitos que le pide la Unión Europea para ingresar, puede iniciar las negociaciones y finalmente ingresar. ¿Cuáles son los países, cuáles son los requisitos que debe cumplir un país para ser parte de la Unión Europea? 2 tipos de requisitos: requisitos legales, es decir, que sean países con libertad de pensamiento, libertad de asociación, libertad de expresión; que sean países democráticos, que respeten los derechos humanos, que tengan una economía de mercado y que estén en capacidad de cumplir con los requisitos de la Unión.
¿Cuáles son los requisitos de la Unión? Donar anualmente un porcentaje de su Producto Interno Bruto equivalente al 0.50% de su Producto Interno Bruto para el mantenimiento y funcionamiento de los programas de políticas públicas de la Unión Europea. Por eso hay países como, por eso siempre se ha hablado de que el objetivo principal de la Unión es ampliarse mucho más hacia este lado, es decir, hacia todos estos países que están acá. Pero son países que en concepto de Bruselas, en concepto de la Unión, pues no son países libres, donde no hay libertad de expresión, donde no son, no, en su gran mayoría no son países democráticos, como es el caso de Bielorrusia. No son al no ser países democráticos, no son países donde se respete ampliamente los derechos humanos y pues no son economías de mercado, sino que todavía están muy ligadas al proteccionismo y algunas como Bielorrusia a ciertos estándares socialistas un poco obsoletos. Entonces, eso es lo que define si tú entras o no ingresas, no entras o no entras a la Unión Europea. Tienes que cumplir en su totalidad estos requisitos. Si resulta, pasa y acontece que tú cumples estos requisitos y cumples estos requisitos, este requisito, pero no cumples con el requisito con esta capacidad para cumplir los requisitos de la Unión. Pues resulta que la Unión Europea entonces te dice, bueno, yo te voy a ayudar, yo te voy a financiar un poco, te voy a, mediante mis programas de cooperación al desarrollo, yo voy a financiar programas de industrialización, de tecnificación de la economía, de innovación en tu país para que tú puedas generar, ser más competitivo a nivel económico, puedas generar más ingresos y así puedas ser parte de la Unión Europea. Digamos que la Unión también ayuda a los estados a que se conviertan en países competitivos económicamente hablando. Pero por supuesto, pues esto también tiene unas implicancias y es que la Unión no le va a dar dinero a países que no estén realmente comprometidos con estos aspectos. Entonces, las negociaciones para ingresar a la Unión Europea pueden durar hasta 10, 12 años para que finalmente se cumpla el ingreso al bloque supranacional. ¿Quiénes son las que toman, quiénes son las instituciones principales, cuáles son las instituciones principales de la Unión Europea y las que toman las decisiones en la Unión Europea? La primera, y es de las más importantes, es la Comisión Europea, que representa a la Unión Europea en su conjunto, es decir, representa a los 27 Estados miembros de la Unión Europea, o a lo que se conoce como la Unión Europea, a los 500 millones de personas que hacen parte de la Unión Europea. El Consejo Europeo representa a los estados de la Unión Europea, es decir, en el Consejo Europeo tienen asiento los 27 jefes de Estado y de Gobierno de los 27 países de la Unión Europea. Y hay un consejo en general donde van los jefes de Estado y jefes de Gobierno y consejos sectorizados, Consejo de Relaciones Exteriores, Consejo de Economía, Consejo de Salud, Consejo de Temas Regionales, etcétera, etcétera, donde van los ministros de Economía, ministros de Relaciones Exteriores, ministros de Seguridad y Defensa de los 27 países miembros de la Unión Europea. El Parlamento Europeo representa a los ciudadanos de la Unión Europea, a los 500 ciudadanos, 500 millones de ciudadanos de la Unión Europea. Las elecciones al Parlamento Europeo se llevan a cabo cada 4 años, el día 9 de mayo, que es el Día de Europa, y ese día se escoge a los 780 parlamentarios europeos. ¿Cómo se sabe cuántos parlamentarios le tocan a cada país? Cada país tiene un determinado número de parlamentarios teniendo en cuenta el número de habitantes que tiene. Entonces, Alemania, que es el país más poblado de la Unión, tiene 88 parlamentarios europeos. Y Chipre, que es uno de los países con menor, la parte griega de Chipre, que es uno de los países con menor número de habitantes de la Unión, tiene como un parlamentario europeo. Por eso, por ejemplo, y Alemania es uno de los países que más se opone a la entrada de Turquía a la Unión Europea, porque Turquía tiene muchos más habitantes
que Alemania, tiene cerca de 10 millones más de habitantes que Alemania o 8 millones más de habitantes que Alemania. Eso haría que Turquía tuviese más parlamentarios europeos que Alemania, y abrirle la puerta de la Unión Europea a Turquía sería abrirle la puerta de la Unión Europea a miles de millones de migrantes que van a llegar de Medio Oriente, que van a cruzar por el estrecho del Bósforo para ingresar a la Unión Europea. Ustedes saben que Turquía es un país que queda en dos continentes. La mitad de Turquía queda en Europa y la otra mitad de Turquía queda en Asia, pasando el estrecho del Bósforo en la ciudad de Estambul. De un punto para allá es Europa, de un punto para acá es Asia. El Tribunal de Justicia Europeo protege el imperio de la ley en Europa, es decir, protege los derechos humanos. Protege los derechos humanos de los ciudadanos de Europa y que no se cometan violaciones a los derechos humanos en Europa. El Banco Central Europeo dirige toda la política monetaria de la Unión Europea, es decir, es como el Banco de la República de la Unión Europea. Y el Tribunal de Cuentas Europeo protege los recursos de la Unión, es decir, el Tribunal de Cuentas es el que verifica que la Comisión, el Consejo y el Parlamento administren bien los recursos de la Unión, que los empleen en aquellas cosas que deben ser empleados y no se malgasten. Diego, el comercio en la Unión Europea se controla por medio de estos tres, de la tríada de instituciones de la Unión Europea: Comisión, Consejo y Parlamento. Cuando, por ejemplo, la Unión Europea va a negociar un tratado de libre comercio con un país, llámese Colombia, quien negocia el tratado de libre comercio es la Comisión Europea, porque representa a todos los países de la Unión en su conjunto. Pero quien lo ratifica es el Parlamento Europeo, porque representa los intereses de los ciudadanos, y quien lo lleva a cabo, lo ejecuta, es el Consejo, quien representa a los Estados miembros de la Unión Europea. Entonces, estas tres instituciones, Comisión, Consejo y Parlamento, son conocidas como la tríada de la Unión Europea, las tres instituciones más importantes de la Unión y que son las que verifican que todo en la Unión funcione de la mejor manera posible. Brenda. Profe, si digamos un país no perteneciente a la Unión Europea, tipo el ejemplo que ponías de Colombia, si Colombia decidiera, no sé, solamente hacer un tratado de libre comercio con Alemania, pero no con los demás integrantes de la Unión Europea, igual lo puede hacer. Pero con Alemania, en el caso del Estado alemán, porque la Unión Europea lo que invita es negocie con nosotros en su conjunto, porque tenemos 500 millones de habitantes y le podemos ayudar. Pero si ya Colombia dice, no, a mí no me interesa negociar con usted, yo solamente quiero ser amigo de los españoles, pues ya es una relación bilateral entre Colombia y el Reino de España. Pero sí, no pasa nada. Jessica. Profe, es que estaba mirando acá y me sale que en Colombia hay una delegación de la Unión Europea en Colombia. ¿Qué funciones tiene? Es la embajada de la Unión Europea en Colombia. Ah, ok. ¿Y qué requisitos hay, profe, para entrar ahí, ¿Para entrar a qué? ¿A trabajar ahí? a esta organización? ¿Cómo así? No te entiendo. O sea, ¿qué requisitos pide la organización para entrar ahí, a trabajar ahí, profe? Pues Es que ellos abren vacantes laborales en su portal web y depende de lo que busquen, pues piden unos conocimientos y unas capacidades. Es como normal. Como ah, ok. normal. Mateo. Profe, una pregunta. Señor. Uno cuando es miembro de la Unión Europea renuncia plenamente a la soberanía en materia de política monetaria, porque me surge la duda de, por ejemplo, cuando Reino Unido era miembro manejaba dos monedas, ¿no? La libra esterlina y el euro, o no sé si solo manejaba uno. No. ¿Cómo funciona ahí la política monetaria? El Reino Unido nunca manejó el euro como moneda. Cuando se generó y cuando nació el mercado único, el Reino Unido fue justamente uno de los pocos países que dijo, no, a mí me da mucha pena con ustedes, su unión monetaria muy chévere, muy cool, muy divertida, pero yo no quiero tener el euro como moneda única, porque además el euro no solamente me hace perder soberanía monetaria, sino que además es un tema también de representatividad. Si hay un tema hay un tema de representatividad de soberanía y de tradición y de cultura. Entonces,
todas las negociaciones que se hacen entre el Reino Unido y los países de la Unión Europea, pues ellos deciden, bueno, listo, las hacemos en euro o las hacemos en libra esterlina. De hecho, hay países de la Unión, hay países que no son parte de la Unión Europea que tienen el euro como moneda única, que es el caso suizo. Pero pues ahí no es que se pierda no es que se pierda soberanía monetaria, sino que pues solamente estamos acogiéndonos a tener una moneda en común con otro grupo de gente. Pero España tiene total soberanía de su política económica, de su política monetaria, Irlanda de su política monetaria, Alemania de su política monetaria, que debe ir en la misma línea de la política central, es decir, de la política establecida desde el Banco Central Europeo, es otra cosa. Pero eso es algo a lo que los países se comprometen con gusto, pues porque son parte de la Unión Europea. No les molesta ceder parte de su soberanía. Digamos que el éxito de la Unión Europea ha sido ese, que a los estados no les ha molestado ceder parte de su soberanía en ciertos aspectos para el bien y el crecimiento del bloque. Diego, ¿cómo así? ¿Me explicas la pregunta? Sí, profe. Por ejemplo, si hay dos países pues, de la Unión Europea entran en conflicto, ¿hay cómo entraría la misma organización para así calmar las mares? En Algo así. conflicto tipo en guerra. Sí, en guerra. Requisito número uno de los países de la Unión Europea, los países de la Unión Europea tienen prohibido entrar en conflictos entre ellos y en conflictos internacionales. Porque precisamente la Unión Europea, lo primero que busca la Unión Europea es establecer un sistema de paz y seguridad regional que impida que suceda lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el bloque lo que invita a los países siempre es a que manejen canales diplomáticos y canales de confianza que les permitan resolver sus disputas sin llegar a más allá. O sea, profe, que por ejemplo, en ese momento que los dos países hacen parte de la Unión Europea, entran en conflicto, o sea, que la Unión Europea los saca. No, no los saca. La Unión Europea lo que les dice es, bueno, venga, nos sentamos, venga, negociamos, ¿cuál es su problema? ¿Cuál es su problema? ¿Cómo lo ayudo yo a resolver ese inconveniente para que no nos vayamos a la guerra? El tratado de Maastricht del 93 constitutivo de la Unión Europea no tiene un procedimiento y por eso fue tanto el problema con el Brexit para decir este país, cuando este país se quiera ir va a pasar esto o la Unión va a sacar a este país. El objetivo de la Unión es no sacar a ningún país, sino que por el contrario, que todos los países de Europa terminen sumándose a la Unión. Porque la idea que se nos ha vendido es que la Unión es el mejor modelo para desarrollar una política de cooperación conjunta entre los estados. Entonces lo que hacemos es que Comisión, Consejo y Parlamento se sientan con los dos países en disputa y dicen, bueno, ¿cuál es su problema? Venga, negociamos, venga, hablamos y nos ponemos de acuerdo y todos somos felices. ¿Qué otras instituciones hacen parte de la Unión que son menos importantes pero que también tienen una gran relevancia? El Comité Económico y Social, que es el que se encarga de verificar que todos los países de la Unión Europea cumplan con los estándares de cohesión social pedidos por el bloque. El Comité de las Regiones, Europa está dividida como en regiones, en grandes regiones, y lo que busca el Comité de las Regiones es destinar recursos para que estas regiones realicen proyectos productivos y de crecimiento económico. El Banco Europeo de Inversiones, que es el que decide cómo se invierte el dinero de cooperación internacional de la Unión Europea, y el Defensor del Pueblo Europeo. El Defensor del Pueblo Europeo es aquel que protege que los derechos humanos de los europeos se cumplan y se respeten. Y no solamente de los europeos, sino de todos los migrantes que llegan a Europa. ¿Quiénes? Entonces, después de haber conocido un poquito las instituciones, ¿qué hace la Unión Europea? La Unión Europea tiene tres tipos de políticas: políticas de innovación, políticas de solidaridad y la dimensión social de la Unión Europea. Dentro de las políticas de innovación encontramos la política de medio ambiente y desarrollo sostenible, la política de innovación tecnológica y la política de energía. ¿Por qué se llaman políticas de innovación? Porque resulta, muchachos, que la Unión Europea no es un bloque, la Unión Europea no es un bloque
autosostenible en muchos aspectos, ni en medio ambiente, ni en energía. Entonces la Unión Europea lo que quiere es consolidar un sistema de innovación que le permita ser autosostenible, pero sobre todo respetar y cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible en el marco de la Agenda 2030 para el desarrollo. Es la Unión Europea quien más está comprometido con el respeto al medio ambiente, con temas de innovación y de innovación verde, de energías verdes, que nos ayuden a cumplir con los propósitos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible en su dimensión medioambiental. Las políticas de solidaridad son la política, la ayuda regional y la cohesión, y la política agrícola y pesquera, que busca que todos los países de la Unión Europea, desde Alemania hasta Francia, España, Portugal, Inglaterra, Grecia, Chipre, tengan altos niveles de cohesión social, es decir, altos niveles de crecimiento social, de empoderamiento social, que permitan que en algún momento de la historia, que es lo que quiere la Unión, todos sus países tengan el mismo nivel o el mismo grado de desarrollo en términos de los indicadores del índice de Gini. Y la dimensión social de la Unión Europea, que pues hace parte de la política exterior y de seguridad común, y es que la Unión Europea es el principal donante de cooperación internacional para el desarrollo en el mundo, tanto de ayuda oficial al desarrollo, que es la que se da en tiempos de guerras y desastres naturales, como de programas y proyectos de cooperación internacional, como los que se llevan a cabo en Colombia en el marco del posconflicto. ¿Quién es quién en la Unión Europea? Este señor que está acá es Josep Borrell Fontels, es el alto representante de la Unión Europea para la política exterior y de seguridad común, es decir, este señor es el canciller de la Unión Europea, es el hombre que maneja la diplomacia europea y la cara de la Unión Europea ante el mundo. Este señor que está acá es Charles Michel, es el presidente del Consejo Europeo, es decir, el hombre que representa a los estados de la Unión Europea y que los sienta para que ellos dialoguen y negocien sobre aquellos temas que son relevantes para la Unión. La señorita que está acá es Ursula von der Leyen y es la presidenta de la Comisión Europea. Von der Leyen es la mujer más poderosa de Europa porque representa los intereses de la Unión en su conjunto, es decir, representa los intereses no de 27 países, sino de 500 millones de personas. David María Sassoli es el presidente del Parlamento Europeo, es un parlamentario italiano del Partido Verde italiano que hace énfasis en temas de medio ambiente y derechos humanos. Christine Lagarde, anterior gobernadora del Fondo Monetario Internacional, es hoy la presidenta del Banco Central Europeo, es decir, es la mujer que gobierna y que controla la política monetaria europea. Y Koen Lenaerts es el presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Bajo las manos de este señor recae que haya justicia y respeto a los derechos humanos en toda la Unión Europea. Estas 6 personitas son como las más importantes, las más representativas y las que prácticamente se puede decir que gobiernan la Unión Europea. ¿Quién es el más importante para nosotros en lo que atañe a esta clase? Josep Borrell Fontels. ¿Por qué? Porque Borrell Fontels es el que se encarga de dirigir todo el equipo diplomático de la Unión Europea, todos los esfuerzos internacionales de la Unión Europea para convertirse en un actor relevante mediante la práctica del llamado soft power. De todas maneras, von der Leyen también es muy importante porque ella es quien de una u otra manera pone la cara por la Unión ante el mundo. La Unión Europea tiene 10 grandes prioridades en este momento, establecidas por ellos mismos, producto de múltiples reuniones entre los Estados miembros. La primera es crecimiento económico e inversión, fomentar el crecimiento económico en Europa, pasar de un mercado único físico a un mercado único digital, es decir, que las barreras del mercado único no se rompan el Internet, por decirlo así, generar programas de energía resiliente en la Unión, tener un mercado interior mucho más justo. ¿Cómo así un mercado interior mucho más justo? Es decir, que los acuerdos comerciales entre los miembros de la Unión Europea sean cada vez más justos y más equitativos, que haya una unión económica y monetaria mucho más profunda, que no nos quedemos solo en el euro, sino que se sigan ampliando los procesos de unión económica y monetaria.
desarrollar un acuerdo económico, un acuerdo de libre comercio equilibrado con los Estados Unidos. A la Unión Europea le ha costado mucho trabajo. La Unión Europea ha firmado muchos acuerdos de libre comercio con muchos países del mundo, pero le ha costado mucho trabajo establecer un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos que beneficie a ambas partes, porque como ustedes saben, pues los Estados Unidos solamente quieren beneficiarse ellos mismos y nada más. La Unión Europea tiene como una prioridad muy importante a futuro generar un espacio de justicia regional basado en los derechos fundamentales, establecer sí o sí, al igual que los Estados Unidos necesita hacerlo también, una nueva política migratoria, que sea una política migratoria justa, que sea una política migratoria equitativa, que sea una política migratoria que responda a los cambios del sistema internacional del momento. Necesita reforzar su papel en el escenario internacional. Realmente todo el mundo se enfoca en China, se enfoca en los Estados Unidos, se enfoca quizá en Rusia, y a la Unión Europea la ven como un actor de segundo nivel en las relaciones internacionales, y la Unión Europea quiere consolidarse, a diferencia de China, a diferencia de Rusia, a diferencia de los Estados Unidos, que son estados que muestran su poderío a través del hard power. La Unión Europea quiere consolidarse como un actor que muestra su poderío a través del soft power, de la diplomacia y de la cooperación internacional para el desarrollo. Y generar cambios democráticos en algunos países de la Unión que tienen bajos estándares de democracia. Dicho esto, pues vamos a hablar de lo que nos interesa acá en esta clase, que es la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea, conocida como la PESC por sus siglas. ¿Qué es la PESC o la política exterior y de seguridad común? Pues la PESC se instauró en el 93 con el Tratado de Maastricht constitutivo de la Unión Europea, con el objetivo único de preservar la paz, reforzar la seguridad, fomentar la cooperación internacional y desarrollar y consolidar la democracia, el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales de Europa y de sus socios. En diciembre de 1999, el Consejo Europeo crea la función de alto representante para la PESC o de embajador de la Unión Europea, o de ministro de Relaciones Exteriores, perdón. Y el Tratado de Niza, que algunos de ustedes mencionaron, pues introdujo algunos cambios procedimentales en temas de la toma de decisiones en cuanto a la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea. ¿Qué es entonces? Bueno, cuando entra el Tratado de Lisboa en funcionamiento en enero del 2009, le da a la política exterior y de seguridad común un estatus mucho más alto para que pueda ejercer acción de diplomacia y de política exterior en el mundo, creando que el alto, o sea, se cambia este cargo de alto representante para la PES, que se instauró en el 99, en el año 2009 pasa a llamarse alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que es el señor Josep Borrell Fontels. Es el ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, que además es vicepresidente de la Comisión Europea, es decir, reemplaza al presidente de la Comisión, al representante de los estados, cuando éste no pueda ejercer sus funciones. Además, creó algo que se llama el Servicio Europeo de Acción Exterior. ¿Qué es el Servicio Europeo de Acción Exterior? El Servicio Europeo de Acción Exterior es aquel organismo que recoge a todas las personas que hacen parte de la diplomacia europea o que trabajan en la diplomacia europea, para ser más exactos. La PESC tiene entonces 4 objetivos: es mantener la paz y la seguridad internacionales o entre Europa y sus estados asociados, reforzar la seguridad internacional, fomentar la cooperación internacional para el desarrollo. Y ojo, esto es supremamente importante, señores y señoritas. Este es el principal instrumento por medio del cual la Unión Europea hace política exterior, la cooperación internacional para el desarrollo. Por eso se los he dicho y se los he repetido ya muchas veces a lo largo de la clase. La Unión Europea es el principal donante de cooperación internacional para el desarrollo que hay en el mundo en este momento. Y además, la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea quiere desarrollar y consolidar la democracia y el Estado de Derecho en todo el mundo, entendiendo que la democracia y el Estado de Derecho nos ayudan a generar ambientes mucho más positivos que permiten reforzar la seguridad internacional y mantener la paz internacional.
¿Por qué? Porque las democracias no se hacen la guerra entre ellas mismas. ¿Cómo son entonces las relaciones exteriores de la Unión Europea? Las relaciones, pues la actuación o el actuar de la Unión Europea a nivel internacional se basa en aquellos principios que inspiraron la creación de la Unión y sobre todo en el respeto a la Carta ONU y a las normas de derecho internacional público. Entonces, lo principal para la política exterior de la Unión Europea es defender los derechos humanos y defender la democracia. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la Unión Europea no establece relaciones ni de cooperación ni relaciones políticas con aquellos estados que no respeten los derechos humanos y no sean democráticos. La Unión Europea tiene relaciones políticas con sus socios estratégicos. Los socios estratégicos de la Unión Europea son los Estados Unidos, Japón, Canadá, Rusia, India, China y el Reino Unido, pues a partir del 2020 porque es su vecino natural, pero la Unión trabaja en cooperación, diálogo político y cohesión social en todas las áreas del mundo, el Mediterráneo, Oriente Medio, Asia, América Latina, Europa Oriental, es decir, los países de la antigua cortina de hierro, Asia Central y los Balcanes Occidentales, quienes necesitan mucha ayuda, sobre todo, o necesitaron mucha ayuda después de la guerra de los Balcanes. La política exterior y de seguridad común de la Unión Europea está relacionada con los valores europeos de los que les hablé al principio, los derechos humanos, el Estado de Derecho, el derecho internacional público y el multilateralismo efectivo. Pero además, la política exterior y de seguridad común tiene una función interna, no solamente es hacia afuera de la Unión Europea, sino también tiene una función endógena y es ayudar a que haya más consenso, más compromiso y mayor nivel de cooperación entre los estados de la Unión Europea. Para la política exterior y de seguridad común, lo importante no solamente son las relaciones de Europa con el resto del mundo, sino también las relaciones de Europa con Europa misma. Cómo entre los estados europeos se generan relaciones de estabilidad, de relaciones de amistad, relaciones de consenso mutuo. ¿Cómo hace política exterior la Unión Europea? Vuelvo y lo repito, mediante la cooperación internacional para el desarrollo. ¿Qué es la cooperación internacional para el desarrollo? La cooperación internacional para el desarrollo es aquella acción conjunta que apoya, el desarrollo económico y social de los países mediante la transferencia de tecnologías, conocimientos, experiencias o recursos por parte de otros países con mayor nivel de desarrollo, de organismos multilaterales como la Unión Europea, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil. Se entiende que la cooperación puede ser de tres maneras: cooperación norte-sur, es decir, cooperación de países ricos a países pobres; cooperación sur-sur, que es la que llevan a cabo los países con igual grado de desarrollo; y la cooperación triangular, que puede mezclar dos países del norte con dos países del sur, o dos países o un país del sur con dos países del norte, etcétera, etcétera. Y hay varios tipos de cooperación internacional: la cooperación financiera, la cooperación técnica y tecnológica, la cooperación académica y la ayuda oficial al desarrollo. Así hace política exterior la Unión Europea. Este es su marco normativo. Hablarles de cooperación internacional requiere un semestre entero, por eso les digo, nosotros dentro del programa tenemos una electiva que la pueden ver en cuarto semestre, que se llama Cooperación Internacional para el Desarrollo y que la dicta la profesora María Isabel Cabrasco. ¿Cuáles son los retos hoy de la política exterior y de seguridad económica europea? ¿Qué necesita potencializar? ¿En qué necesita trabajar la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea? En las relaciones con su frontera este, sobre todo en sus relaciones con Rusia. La Unión Europea tiene unas relaciones muy tensas con la Federación Rusa. Tienen que trabajar con su vecino natural para que no haya tensiones como las que sucedieron hace algunos años, en donde Rusia le cortó el chorro de gas natural a Europa durante el peor invierno europeo, donde Rusia se mete constantemente con las políticas de la Unión Europea y la Unión Europea considera que Rusia está fomentando amenazas a la seguridad internacionales. La Unión necesita trabajar en la seguridad de su frontera sur, es decir, de todo el tema del Mediterráneo. Diariamente llegan miles de millones de personas en barcos, en containers, en lanchas, en lo que sea, cruzando el mar Mediterráneo solamente para buscar un mejor futuro en Europa, muchas de las cuales terminan muriendo ahogadas en el mar.
necesita enfrentar los desafíos a la seguridad, como el terrorismo, la migración, que genera mucha inseguridad en algunos aspectos, y los temas de ciberseguridad. La Unión Europea está comprometida con el cambio climático, con la protección al medio ambiente. La Unión Europea quiere convertirse en el foco que equilibre las relaciones en el sistema internacional, sobre todo en la guerra comercial que tienen los Estados Unidos y la República Popular China. Pero los dos principales retos hoy de la Unión Europea son, uno, superar el Brexit, saber cómo va a hacer para recuperar esa confianza que se perdió por el Brexit, pero además los recursos que va a dejar de entrarle por la salida del Reino Unido, y mejorar sus relaciones transatlánticas. Las relaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos siempre han sido relaciones muy cordiales, siempre han sido relaciones de cooperación, relaciones que se perdieron durante el gobierno de Donald J. Trump y que espera el bloque supranacional liderado sobre todo por Ursula von der Leyen mejorar con la llegada de Joe Biden al poder. Entre la Unión Europea y Colombia se comparte una amplia y diversa agenda bilateral que incluye temas de energía, competitividad, minería, educación, innovación, ciencia, tecnología, biodiversidad, cambio climático, infraestructura, comercio internacional e inversiones. La Unión Europea, asimismo, es un importante apoyo en el contexto actual de la situación colombiana en términos de construcción de paz y posconflicto, porque además de haber participado como garante de la mesa de negociaciones de La Habana, es el principal cooperante al desarrollo en términos de posconflicto en Colombia. La Unión Europea ha destinado cerca de 10.000 millones de dólares para la generación de proyectos y programas de cooperación al desarrollo que ayuden a la construcción de paz en Colombia, a través no solamente de la Agencia de Cooperación Europea, sino de las diferentes agencias nacionales de cooperación de los países miembros de la Unión Europea, sobre todo de la AECID española y de la GIZ alemana. Entonces, además de eso, Colombia es uno de los pocos países de América Latina que tiene un acuerdo de complementariedad comercial o un TLC con la Unión Europea, que fue firmado en conjunto con la República del Perú. Entonces, como se pueden dar cuenta, las relaciones entre Colombia y la Unión Europea son supremamente importantes. La Unión Europea ha sido un apoyo vital para Colombia en términos de posconflicto, en términos de construcción de paz, pero también en términos de modernización técnica y tecnológica, gracias al Tratado de Libre Comercio que tenemos firmado con este bloque supranacional. Hasta aquí, preguntas, dudas, comentarios. ¿Todo claro? Reflexionen ustedes cómo puede convertirse la Unión Europea en un actor de peso en el sistema internacional. Hoy, con un gobierno como el que tenemos en Colombia, que no cree mucho en el posconflicto, en la construcción de paz, ¿qué rol puede jugar la Unión Europea en el proceso de posconflicto en Colombia? ¿Quién quiere aventurarse a debatir conmigo? Gracias. Pues yo quisiera opinar sobre la primera pregunta. Digamos que yo considero que, o sea, como para hacer una comparación, ¿no? Actores de peso en el sistema internacional, Rusia, China, Estados Unidos, digamos que se han convertido en actores de peso por su propia en sí mismos, pues su propia gestión, ¿sí? O sea, digamos que pueda que en algún momento hayan tenido ayuda de otros países, pero siento que en el sistema internacional o como se vislumbran las cosas hoy en día, vas a tener peso mientras tú mismo tengas capacidad interna de sostenerte en el sistema internacional. Siento que la Unión Europea, si bien es obviamente un conglomerado muy importante, igual si en algún momento llegase a pasar algo internamente, caería probablemente. Entonces, digamos que siento yo que ser actor de peso en el sistema internacional de alguna manera te hace alejarte de los otros estados, digamos que para posicionarte por tus propios logros. Sí, así es. De todas maneras, lo bueno que tiene la Unión Europea es que siempre ha dicho, yo fomento la construcción de consensos entre los estados. No es tanto como Estados Unidos, que
o China, que todo lo quieren hacer mediante lo que llamaba Morgenthau el nuclear deterrence o la disuasión por medios de la guerra. Mateo. Pues con respecto a la segunda pregunta, yo pienso que, y bueno, según lo que hemos visto el día de hoy, la Unión Europea se trata de vender al mundo como una organización, un ejemplo regional de lo que es realmente la civilización, ¿sí? El vivir en estados democráticos, en paz, en respeto a los derechos humanos. Y pues puede ser un actor, un pilar fundamental en enseñarnos a nosotros los colombianos, especialmente, en cómo nosotros podemos adquirir conocimientos suficientes para entrar en ese campo tan fundamental como lo es el diálogo, la diplomacia. Y como nosotros hemos tenido buenas relaciones con la Unión Europea, pues la Unión Europea asimismo puede ser garante de enseñarnos cómo puede ser la protección a esos valores que tanto pregonan, que es el respeto a los derechos humanos, al evitar a toda costa las acciones hostiles con otros estados. Y pues la Unión Europea siempre ha estado ahí pendiente de no solo procesos conflictivos en la región latinoamericana, en particular colombiana, sino en otros conflictos internacionales. Entonces, la Unión Europea es un actor de peso en materia de enseñarnos pues lo que es verdaderamente la civilización, el estado de civilización, creo Así yo. es, nadie mejor que la Unión Europea puede enseñarnos sobre creación y construcción de consensos, sobre superar las diferencias y lograr niveles de estabilidad y de paz positiva. Creo que en eso tienes muchísima razón, Mateo. Chicos, la Unión Europea es un bloque supremamente importante, un bloque al que tenemos que prestarle atención, pero sobre todo sobre todo nosotros los estados latinoamericanos, que nos encanta crear instituciones supranacionales, aprender de la Unión Europea para que algún día algún organismo supranacional latinoamericano pueda tener el nivel de integración que tiene la Unión Europea. Intentamos hacerlo con la UNASUR y fracasamos. Están intentando hacerlo con Prosur y sé que van a fracasar. Entonces, pues hay que aprender un poquito de la Unión Europea y ver qué podemos sacar de aprendizaje de ellos. Y sobre todo, traer todo el conocimiento y todas las buenas prácticas en materia de políticas públicas que nos puedan enseñar los estados europeos. Eso era todo lo que yo quería conversar con ustedes esta clase. Quiero pedirles el favor que vayan a la semana 10 del campus virtual, es decir, a esta semana de clase. Hay una asignación sobre la Unión Europea. Deben hacer un video muy cortito hablando del Brexit, respondiendo una pregunta que hay en el campus. Tienen plazo para entregarlo hasta el próximo viernes 16 de abril a las 9 de la mañana. El próximo viernes es el parcial del segundo corte. ¿Qué va a entrar en el parcial del segundo corte? Política exterior colombiana, política exterior latinoamericana, política exterior norteamericana y política exterior de la Unión Europea. En el campus tienen las lecturas, las grabaciones de las clases, las diapositivas. Estudien, por favor. Nos vemos el otro viernes aquí en la sala de Zoom para dar las indicaciones del parcial y para contarles cuándo les socializo las notas del segundo corte. Nada, les deseo un feliz fin de semana. Este fin de semana vamos a estar totalmente confinados por la pandemia, entonces cuídense mucho, estudien un montón y cualquier duda que tengan me la pueden hacer llegar a través de Laura o me la pueden hacer a mi correo electrónico. Quien quiera hacer dentro de 15 días la relatoría de la clase de hoy me puede avisar. Yo, profe. Listo, Edward, de una, entonces quedas apuntado. Y nada, pues les deseo un feliz fin de semana, se cuidan mucho, éxitos en los parciales de la otra semana. Antes de que se vayan, permítanme un segundo, yo